Muy buenas a todos y bienvenidos a Somos de Primera. Hoy os traemos un vídeo muy especial en el que vamos a hablar del top 5 de los mejores capitanes de la historia del Elche Club de Fútbol. Cabe remarcar que el orden del top sigue ciertos órdenes cronológicos, es decir, que algunos de los capitanes están en posiciones elevadas debido a que son más recientes y no a que hayan tenido una mayor o menor relevancia. Eso es algo en lo que no queremos entrar y en un debate en el cual no entramos. Arrancamos y abriendo nuestro top en el número 5 nos encontramos con el eterno capitán, con Miguel Quirant, lateral izquierdo que llegó al primer equipo del Elche Club de Fútbol en 1953 tras destacar en determinadas ligas locales. Cabe recordar que por aquel entonces el fútbol iba en pañales. Se mantuvo en el primer equipo hasta la temporada de 1966. 13 temporadas nada más y nada menos en las que dejó una perfecta y buenísima impronta que de hecho llevó a que el Elche Club de Fútbol le realizara un partido de homenaje tras su retirada con la presencia de determinadas figuras de la Liga de Primera División. Pues cabe recordar que durante prácticamente todos los años en los que estuvo Quirant en el primer equipo, el Elche Club de Fútbol jugó en Primera División y lo mejor de todo, él estuvo desde la tercera, ascendió de tercera a segunda y a primera, siendo jugador clave del 11 y siendo un hombre de confianza de César. Por este motivo y por el sentimiento que tiene para el Elche Club de Fútbol, nosotros lo hemos decidido colocar en el puesto número 5. En el puesto número 4 hemos decidido poner a otro futbolista que llegó a coincidir con Quirant en el Elche Club de Fútbol y no es otro que Tomeu Llompart, otro de los miembros fundamentales de la etapa más gloriosa del Elche Club de Fútbol, cuando el equipo se codeaba nada más y nada menos que por finales de Copa del Generalísimo y por altos puestos de la Primera División Española, que posiblemente, de haber sido en la actualidad, habría competido en competición europea. Pero hablamos de otra época, hablamos de los años 60 y los años 70. Tomeu Llompart, centrocampista y defensa, puesto que jugaba en ambas posiciones, fue un hombre de gran rendimiento que en el 1963, pese a que iba a formar parte del Elche ilicitano, llegó al primer equipo desde el Club Deportivo Constancia y se hizo pronto con la total y absoluta titularidad. Llegó a ser capitán del primer equipo nada más y nada menos que 7 temporadas, siendo la más destacada de ellas la de 1975, en la que el equipo estuvo cerca de conseguir la clasificación a la Copa de la UEFA. Es uno de los pocos futbolistas que a día de hoy puede presumir de haber capitaneado al Elche tanto en el campo de Altavix como en el Martínez Valero. Y abriendo nuestro podio en el número 3 nos encontramos con Eduardo Albácar Gallego, el que es para muchos el mejor jugador del Elche de los récords, que ascendió en 2013 a Primera División. Edu Albácar, cabe recordar que capitaneó al equipo tanto en la temporada 2013-2014 después de la marcha de David Generelo, como en la temporada 2014-2015 en Primera División. No obstante, su historia en el Elche se remonta al año 2010, en el que firmó por el equipo franjiverde procedente del Rayo Vallecano y estuvo a punto de ascenderlo en la primera temporada, pero todos recordamos aquel fatídico día frente al Granada. Para la historia, no solo los goles en semifinales de ese mismo año de playoff ante el Valladolid, sino también, por ejemplo, el que le metió al Real Madrid Castilla, que sirvió para que el Elche fuese campeón de invierno de la temporada 2012-2013 y que a la postre serviría para la vuelta del equipo a Primera División 25 años después. El resto de la historia es de sobra conocida. La temporada pasada, tras haberse retirado en el 2015, volvía al primer equipo del Elche Club de Fútbol, sufriendo como el que más el descenso a Segunda División B, y esta temporada que acaba de finalizar pertenecía nuevamente al primer equipo pese al descenso a Segunda División B, siendo uno de los capitanes y siendo titular durante gran parte de la temporada. Las lesiones aceleraron su retirada, pero el legado de Edu Albácar a día de hoy es imborrable en el Elche Club de Fútbol. Y nuestra plata en el número 2 se la damos para el capitán del Elche de los récords, para el Elche que volvió en 2013 a Primera División 25 años después. Y es que no podíamos dejarnos fuera al señor David Generelo Miranda, futbolista que llegó al Elche Club de Fútbol en 2009 procedente del Zaragoza, donde había dejado una buena impronta y que en solo unos años se convirtió en el rey del centro del campo del Elche Club de Fútbol. En la temporada 2012-2013, con la ayuda de Rivera y Mantecón,
el equipo conseguía lo que llevaba buscando durante tantos años, el ascenso a Primera División, pero no solo eso, el segundo campeonato en su historia de la Segunda División, líderes de la primera jornada a la 42. Además, para las estadísticas y para la historia quedará el gol de David Generelo frente al Real Madrid Castilla en el Martínez Valero, que certificó el campeonato del equipo cuando ya estábamos ascendidos a Primera División. Después del Elche Club de Fútbol, después del ascenso a Primera División, se marcharía al Mallorca, donde no tuvo mucha suerte, y buscaría suerte en el Oviedo, con el que pudo ascender a Segunda División A. Tras entrenar al propio Oviedo, actualmente es el segundo entrenador del entrenador que precisamente le llevó al mayor éxito de su carrera, el ascenso como capitán a Primera del Elche Club de Fútbol. Estamos hablando de Fran Escribá. El legado de Generelo, igual que el de Albacar, tampoco se puede borrar de la memoria del Elche Club de Fútbol. Y en el número 1, como no podía ser de otra manera, nuestro viejo conocido de otros tops, don Juan Francisco Martínez Modesto Nino, el que es para muchos el mejor jugador de la historia del Elche Club de Fútbol, llegaría al primer equipo a finales de los 90 tras destacar tanto en el juvenil como en el Elche ilicitano. Se marcharía en el 2006 en unas cifras de un traspaso casi récord para la entidad franjiverde al Levante y lo haría como segundo máximo goleador de la historia del Elche Club de Fútbol. Tras no tener suerte en el Levante y destacar en el Tenerife y en el Osasuna, volvería en 2016 al Elche Club de Fútbol para ascenderlo a Primera División, aunque no obstante sufrió, al igual que Albacar, el descenso a Segunda División B. La temporada pasada fue sin duda uno de los hombres clave para Pacheta en los últimos partidos de playoff, marcando importantes goles ante Sporting y el propio Villarreal B en la ida de la final de ascenso a Segunda División. A día de hoy se encuentra a tan solo 5 goles de Pierita para ser el máximo goleador de la historia del Elche Club de Fútbol, y ya la temporada pasada adelantó a Miguel Quirant como el futbolista con más partidos oficiales en la historia del Elche Club de Fútbol. Estamos hablando del hombre récord en clave franjiverde. Nino, la leyenda continúa. Y para terminar, como siempre, os recordamos que si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, dejarnos vuestro like y por supuesto, si echáis de menos algún nombre entre los grandes capitanes de la historia del Elche, dejarlo en la caja de comentarios. Muchas gracias y mucho Elche.